Aquí dense cuenta que ya está muy digerido lo que es el análisis. Un aspecto importante del análisis es conocer cuánto pesa la cuña de falla, y para esto, ¿qué tenemos que hacer o qué se tiene que hacer analíticamente? Bueno, sacar el área que tiene esa cuña de falla, que en este caso se define por los vértices A, B y E. Aquí ya, desde el punto de vista geométrico, ya indica cómo determinar el área. Bueno, aquí el P, ya sabemos, aquí si tuviera cuestiones geométricas, no sé, altura del muro, los ángulos alfa, beta, que están indicados para este diagrama, podríamos determinar lo que es el área. Aquí dense cuenta que tenemos ya lo que es esta A mayúscula, hace referencia al área, y perpendicular a la pantalla podríamos estudiar un metro. ¿Ok? Acuérdense que ese es uno de los principios que ocupamos para este caso y para el caso de ranking, donde perpendicular al pizarrón o a la pantalla, pues estudiamos un metro. Entonces, el área que yo veo en esta vista, que está en metros cuadrados, multiplicado por 1, que en este caso es un metro perpendicular a la pantalla, sería un volumen. Y si conozco el peso volumétrico del material con su densidad, aquí está haciendo solamente el despeje y dice que el peso de la cuña de falla es igual al peso volumétrico por el volumen. Y aquí ya está un poquito más extendida la forma en la cual vamos a calcular el área. Este gamma que tengo aquí, que estoy indicando con el cursor, es este gamma, y todo lo demás hace referencia a cómo calcular el área que tiene mi cuña falla. Esto que estoy rodeando es la fórmula para determinar esto de acá, el área. Entonces, vamos a considerar que el cálculo lo vamos a hacer en este momento solamente para lo que sería el empuje activo. Y bueno, ya sea que determinamos el peso de la cuña de falla, o también tenemos ahí una ecuación que nos serviría para calcular lo que es el empuje activo, que es, en este caso para esta hidrografía le llama P subíndice A. ¿Ok? Ahora, es importante que identifiquen cuáles son los ángulos que estamos teniendo en el análisis. Ya dijimos, tenemos el ángulo alfa, que es la inclinación que tiene la estructura de contención. Tenemos el ángulo beta, que es la inclinación del relleno. También dijimos que tenemos el material tiene un comportamiento puramente friccionante, entonces por ahí tendría que estar o tendría que conocerse lo que es el ángulo de fricción interna, y este ángulo que llamamos ρ, que dijimos que es la inclinación o el ángulo que tiene entre la horizontal y la superficie de falla. Ahora, si yo quiero conocer cuál es el empuje activo, lo que es el empuje activo, aquí está la ecuación. Dense cuenta que es muy similar a la ecuación que hemos ocupado anteriormente. Incluso aquí viene también su K, que es su coeficiente de tierras, en ese estado que dijimos que ahorita nos vamos a centrar en lo que es el empuje en estado activo. Y aquí viene cuál es la fórmula para determinar ese conocido, ese famoso K subíndice A, empuje de tierras en estado activo. Pero dense cuenta que aquí vienen involucrados los ángulos que estamos indicando en el diagrama. ¿Ok? Tiene el ángulo alfa, y aquí. Tenemos el ángulo beta, aquí, y nada más, el ángulo de fricción interna, el famoso phi, y tenemos este ángulo delta. Delta, ya dijimos, es el ángulo que se desarrolla o que se forma entre la perpendicular, de aquí, la perpendicular respecto a lo que es el respaldo y la aplicación del empuje. Aquí déjenme acercarme un tantito para que definamos un poquito cómo vamos a determinar delta.
Normalmente, o lo que hicimos en clase, es que la vista de lo que es el empuje, es que el empuje va del suelo hacia el muro. Entonces, dense cuenta que esta es el respaldo, la línea que define el respaldo de mi muro. Esta línea, esta que voy a rayar, es la perpendicular respecto a esta línea. Es decir, aquí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, para hacer acordes con lo que es la aplicación del empuje, como lo hemos visto en clase, entonces el empuje activo estaría aplicándose de esta forma. ¿Ok? Y el ángulo que se forma entre esta línea y esta línea será igual al ángulo delta. ¿Ok? Para que se visualice un poquito más como lo que hemos visto en clase. Y delta va a tener lo más común, es que va a estar en algunos casos entre, o toma valores de phi sobre 2 a 2/3 de phi. Otra vez, delta va a tomar valores de phi sobre 2 hasta 2/3 de phi. ¿De qué depende el tipo de material del cual se conforme la estructura de contención? Y en algunos casos, pues también de la interacción que tenga con lo que es el suelo que está conteniendo. Entonces, dense cuenta que el coeficiente de empuje de tierras depende de 4 ángulos: alfa, beta, phi y delta. Pero en el diagrama, ¿qué ocurre? Que tenemos 5 ángulos. Aquí falta, o en lo que es la interpretación en el análisis, falta ρ. ¿Por qué falta ρ? ¿Por qué digamos, no está aquí el valor de ρ? Bueno, ocurre que cuando estamos ocupando el criterio de ranking, tenemos una dificultad, que es que la superficie de falla, tenemos que buscar cuál es la condición crítica. Es decir, ρ podemos irlo variando de tal forma que a lo mejor la cuña de falla o la línea de falla pues, sea con este ángulo, o a lo mejor con este, o a lo mejor con la que viene en el libro, o a lo mejor con otra superficie. Aquí estoy tratando de hacer líneas, nada más que se me achacó el cursor. ¿Ok? Esa es la problemática que tenemos que identificar con Coulomb, que esa superficie de falla, aunque yo sé que tiene un valor de ángulo ρ, el problema esencial es cuánto vale ρ.